La lluvia no caía, castigaba. Golpeaba el techo del viejo sedán negro como puñados de grava arrojados con furia. Elías Vance apretó el volante, sus nudillos blancos contrastando con la oscuridad del cuero desgastado. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra la tormenta que azotaba la costa gallega, y a través del cristal empañado, solo podía distinguir las formas retorcidas de los árboles, que parecían brazos esqueléticos suplicando al cielo. «No voy a subir más, señor», gruñó el conductor, frenando en seco al pie de un camino de tierra que serpenteaba hacia arriba, hacia la negrura total. Elías suspiró, frotándose la sien donde una migraña empezaba a latir. «Le pagué para que me llevara hasta la puerta. Tengo 3 maletas llenas de equipo. Y yo le digo que ni por todo el oro del Vaticano subo esa colina de noche». El hombre se giró, y en la penumbra del coche, sus ojos brillaron con un miedo supersticioso. Las hermanas no reciben visitas después de las vísperas. Y esa tierra no quiere a nadie. Sin más opción, Elías bajó. El viento le arrancó el aliento de los pulmones. Al levantar la vista, lo vio por primera vez, el orfanato de las hermanas ciegas. No era un edificio, era una sentencia, una estructura colosal de piedra gris, encaramada precariamente al borde de un acantilado que caía en picado hacia un mar embravecido. La arquitectura era una mezcla grotesca de gótico y brutalismo funcional. Gárgolas erosionadas por la sal marina colgaban de los aleros, pero lo más inquietante eran las estatuas que flanqueaban la enorme puerta de roble, 12 figuras de piedra, cada una representando un apóstol, pero todas, sin excepción, tenían una venda de hierro tallada sobre los ojos. «La fe es ciega, pero la penitencia lo ve todo», rezaba la inscripción en el arco de entrada. Elías arrastró sus maletas por el barro, sintiendo el peso de su propia historia en cada paso. No era un hombre religioso, ni mucho menos. Era un tasador de bienes y arquivist, enviado por una firma inmobiliaria de Madrid para catalogar los activos antes de que la iglesia vendiera la propiedad en ruinas. Pero en el fondo, sabía que estaba huyendo del accidente, huyendo de los ojos acusadores de su ex esposa. Llamó a la puerta con el aldabón de bronce, que tenía la forma de una mano cortada. El sonido retumbó como un disparo en una catedral vacía. Nadie respondió, solo el rugido del mar abajo. Empujó la puerta. Estaba abierta. El vestíbulo olía a cera de velas rancias, madera podrida y algo más, algo metálico, como monedas viejas o sangre seca. La oscuridad era casi absoluta, salvo por un candelabro solitario al final de un pasillo interminable. «¿Hola?» Su voz tembló, traicionando su fachada de profesionalismo. De las sombras emergió una figura. No caminaba, se deslizaba. El hábito era de un gris tan oscuro que parecía negro, y la toca era inusualmente grande, proyectando una sombra profunda sobre el rostro. «El señor Vance», supongo. La voz era suave, pero carecía de calidez. Era como el roce de seda sobre una lápida. «Madre Superiora». Elías asintió, tratando de verle la cara. La monja dio un paso hacia la luz. «Madre Bernarda». Era una mujer de edad indefinible, con la piel tirante y pálida como el pergamino. Pero lo que hizo que el estómago de Elías diera un vuelco fueron sus ojos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Sus párpados estaban cerrados, pero no relajados. Parecían sellados, hundidos, como si debajo no hubiera globos oculares. Sin embargo, su cabeza se movía siguiendo cada movimiento de composición depredadora. «Esperábamos su llegada, aunque el clima sugería que la prudencia lo mantendría alejado», dijo ella, entrelazando las manos dentro de sus mangas. «Bienvenido a Santa Lucía». «Gracias. Lamento la hora. El conductor tiene miedo», interrumpió ella con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «La gente del pueblo es supersticiosa. Creen que lo que no se ve, no existe. Nosotras sabemos que es al revés. Lo que no se ve es lo único que importa». Elías sintió un escalofrío. «Solo necesito un lugar donde dejar mis cosas y comenzar el inventario mañana temprano. Tengo entendido que quedan pocos niños». «6», corrigió Bernarda. «6 almas rotas que el Estado no quiere y que Dios nos ha confiado hasta el final. Y 5 hermanas para guiarlos. Sígame». Mientras caminaban por los pasillos laberínticos, Elías notó detalles perturbadores. No había espejos. En las paredes, donde deberían haber cuadros religiosos, había marcos vacíos o cubiertos con telas negras. El suelo crujía bajo sus pies, y de vez en cuando le parecía escuchar el sonido de pies descalzos corriendo en el piso de arriba. Tap, tap, tap. Rápido,
ligero, inhumano. Una regla. Señor Vance, dijo Bernarda deteniéndose frente a una puerta de madera maciza. Mientras esté aquí, no intente entrar al ala oeste. El suelo es inestable y la estructura está comprometida. Entendido. Ala oeste. Prohibida. Y otra cosa, ella giró la cabeza hacia él. Aunque no podía verlo, Elías sintió que lo estaba escaneando, desnudando sus secretos. Si escucha a los niños llorar por la noche, no interfiera. Tienen pesadillas vívidas. Es parte de su terapia. Intervenir solo empeora su condición. ¿Qué clase de terapia requiere ignorar el llanto de un niño? Preguntó Elías, su instinto paternal, aunque fracturado por su propia tragedia, activándose. La madre Bernarda se acercó un paso más. Olía a incienso y a formol. La clase que extrae el veneno del alma, señor Vance. Buenas noches. Lo dejó solo. La habitación asignada a Elías era espartana. Una cama de hierro, un escritorio y una ventana que daba al acantilado. Dejó su maleta y sacó una petaca de whisky. Necesitaba un trago. El alcohol quemó su garganta, calmando ligeramente sus nervios. Sacó su grabadora de voz para la primera nota del registro. Día 1. Llegada al orfanato de las hermanas ciegas. El lugar está en peores condiciones de lo reportado. Estructura inestable. Atmósfera hostil. La madre superior aparece, inestable. Hay una vibra de secta que no me gusta. Nota mental. Verificar los registros médicos de los niños mañana a primera hora. Apagó la grabadora. Fue entonces cuando lo escuchó. No era un llanto. Era una risa. Una risa suave, infantil, que provenía del otro lado de la pared, de la habitación contigua. Pero según Bernarda, el ala de invitados estaba vacía. Elías pegó la oreja a la pared fría y húmeda. Él no puede vernos, susurró una voz de niña. Pero puede olernos, respondió otra voz, más ronca, gutural. Trae la culpa con él. Huele a coche quemado y a alcohol. Elías retrocedió, tropezando con su maleta. El corazón le martilleaba en el pecho. Sabían. ¿Cómo podían saber sobre el accidente? El coche en llamas, el whisky en su aliento, salió al pasillo, impulsado por una mezcla de terror y rabia. El pasillo estaba vacío, iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas ojivales. Al final del corredor, vio una silueta. Un niño, de unos 10 años, de pie frente a una de las estatuas vendadas. El niño llevaba un camisón blanco manchado de tierra. Llamó Elías. ¿Deberías estar en la cama? El niño no se giró. Levantó una mano y señaló hacia una puerta doble al final del pasillo. La puerta que llevaba al ala oeste. La zona prohibida. Elías dio un paso adelante, pero se detuvo al ver algo en el suelo, justo donde estaba el niño. El niño parpadeó. No, desapareció, como si la luz se lo hubiera tragado. ¿Dónde había estado de pie? Solo quedó un charco de agua oscura. Elías se acercó al charco. No era agua. Era tinta negra, espesa, y en el centro del charco había una llave antigua de hierro oxidado. Miró hacia la puerta prohibida del ala oeste. Estaba entreabierta, apenas una rendija, pero suficiente para dejar escapar una corriente de aire gélido que olía a flores podridas. Elías no regresó a su habitación. La lógica le gritaba que se encerrara, que esperara al amanecer, pero la lógica había muerto en el momento en que una voz espectral mencionó el coche quemado. Su mano, temblando ligeramente, se cerró alrededor de la llave de hierro que yacía en el charco de tinta. Estaba helada, dolorosamente fría al tacto, y dejaba un residuo aceitoso en su palma que olía a algas podridas y cobre. Miró hacia atrás, hacia el pasillo seguro que llevaba a su cuarto. Silencio absoluto. Miró hacia adelante, hacia la puerta entreabierta del ala oeste. Al diablo, susurró, y empujó la puerta prohibida. Esperaba encontrar ruinas, vigas caídas y polvo de décadas, tal como había advertido la madre Bernarda. Lo que encontró fue mucho peor: orden. El pasillo del ala oeste estaba inmaculado. El suelo de baldosas blancas y negras brillaba bajo una luz tenue y amarillenta que provenía de lámparas de gas antiguas en las paredes. No había electricidad aquí. El aire era denso, cargado con un olor dulzón y empalagoso, como lilas marchitas mezcladas con lejía fuerte. Elías avanzó despacio, sus botas chirriando suavemente. A ambos lados del pasillo había puertas de metal con pequeñas ventanillas de cristal reforzado, similares a las celdas de un psiquiátrico de principios de siglo.
Se acercó a la primera ventanilla y miró dentro. Estaba vacía, salvo por una silla de madera en el centro y correas de cuero colgando del respaldo. Continuó caminando. En la segunda habitación, vio algo que lo detuvo en seco. Las paredes estaban cubiertas de escritura. Cientos, miles de líneas escritas con carboncillo o esa misma tinta negra, repitiendo una sola frase en latín. Acules non vidit, nec auris audivit. Ojo no vio, ni oído oyó. De repente, un sonido metálico resonó al final del pasillo. Clang, 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 como alguien golpeando una tubería rítmicamente. Elías se pegó a la pared, su corazón martilleando contra sus costillas. Al final del pasillo, una figura emergió de una habitación lateral. No era la madre Bernarda. Era una mujer joven, vestida con un hábito de novicia, mucho más simple que el de la superiora. Llevaba un cubo de agua sucia y un cepillo de cerdas duras. La joven se arrodilló y comenzó a fregar el suelo con una intensidad maníaca, sollozando en silencio. Elías, movido por una mezcla de imprudencia y necesidad de respuestas, se acercó cautelosamente. «Hermana», susurró. La novicia se tensó, dejando caer el cepillo. Giró la cabeza bruscamente. A diferencia de Bernarda, ella no tenía los ojos vendados ni sellados. Sus ojos eran grandes, marrones, y estaban llenos de un terror absoluto. Tenía moretones visibles en el cuello, justo donde terminaba la toca. No debería estar aquí. Siseó ella, poniéndose de pie de un salto y retrocediendo como si Elías fuera un monstruo. Si ella lo encuentra... ¿Quién? ¿La madre Bernarda? Elías levantó las manos en gesto de paz. Me dijo que esta zona estaba en ruinas. ¿Por qué mintió? ¿Qué es este lugar? La novicia miró hacia las sombras del techo, como si temía que las paredes tuvieran oídos. Soy Sor Elena. Tiene que irse, señor Vance. Ellas huelen el pecado. ¿Y usted? Sor Elena arrugó la nariz, oliendo el aire alrededor de él. Usted apesta a culpa. Eso las atrae más que nada. ¿Quiénes son ellas? Presionó Elías, dando un paso hacia ella. Escuché voces en mi pared. Vi a un niño desaparecer. Necesito saber qué está pasando en este orfanato. ¿Dónde están los niños? Sor Elena tembló. Los niños están en proceso. La purificación requiere oscuridad. Antes de que Elías pudiera preguntar más, un grito desgarrador rompió el silencio. No era un grito de miedo, sino de dolor físico agudo. Venía de la habitación de donde había salido Elena. Sin pensarlo, Elías empujó a la monja suavemente a un lado y entró en la habitación. Era una enfermería, o una sala de tortura disfrazada de medicina. En una camilla central yacía un niño, quizás de 12 años. Estaba atado de pies y manos. Su pecho subía y bajaba con respiraciones espasmódicas. Pero lo más horroroso era su rostro. Tenía una venda empapada en un líquido oscuro cubriendo sus ojos. Lucas, Sor Elena entró tras Elías, tratando de detenerlo. No lo toque, interrumpirá la visión. Elías ignoró a la monja y corrió hacia el niño. Tranquilo, hijo, voy a sacarte de aquí. Cuando Elías tocó el brazo de Lucas, la piel del niño estaba ardiendo. Lucas giró la cabeza hacia Elías, aunque no podía verlo. «Papá», murmuró el niño, con voz pastosa. «¿Viniste a buscarme? Dijiste que volverías después del negocio». Elías se congeló. «Papá». La palabra lo golpeó como un puñetazo. Su propio hijo, Tomás, había dicho lo mismo antes de que el coche se saliera de la carretera aquella noche lluviosa. «Papá, mire el camino». «No soy tu papá, Lucas, pero voy a ayudarte». Elías intentó desatar las correas de cuero. Estaban apretadas, húmedas. «No, no me quites los ojos», gimió Lucas, retorciéndose. «La madre dice que si veo, el monstruo entra. Tengo que mantenerlos cerrados. Tengo que ver por dentro». «¿Qué monstruo, Lucas?» «El que vive en los espejos. El que se comió a Sor Inés». De repente, las luces de gas parpadearon y se apagaron. La oscuridad total envolvió la habitación. El aire se volvió gélido al instante, tan frío que Elías podía ver su propio aliento en la penumbra. El sonido de tap 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 que había escuchado antes regresó, pero esta vez no venía del techo. Venía de debajo de la cama de Lucas. «Está aquí», susurró Sor Elena en la oscuridad. La penitencia ha llegado. Elías sacó un mechero de su bolsillo y lo encendió. La pequeña llama iluminó la habitación con sombras danzantes. Debajo de la cama, dos manos pálidas y largas,
con dedos que tenían demasiadas articulaciones, se aferraban a los barrotes de metal. Y una cara que parecía una máscara de cera derretida, asomaba desde la oscuridad del suelo. No tenía ojos, solo cuencas vacías y negras que lloraban ese mismo líquido de tinta que Elías había visto en el pasillo. La criatura abrió la boca, llena de dientes de aguja, y cizó una sola palabra con la voz de la exesposa de Elías. Asesino. Elías retrocedió, tropezando con una bandeja de instrumentos quirúrgicos que cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. «¡Corra!», gritó Sor Elena, empujándolo hacia una puerta trasera que Elías no había notado antes. «Vaya al sótano. Es el único lugar donde no bajan». La criatura comenzó a salir de debajo de la cama, sus extremidades crujiendo y estirándose de manera imposible. El instinto de supervivencia gritaba, «¡Corre!», pero la voz de la culpa gritaba más fuerte. Elías no podía dejar morir a otro niño. No otra vez. Ignorando el grito de Sor Elena, Elías se lanzó hacia el suelo, sus dedos resbalando sobre la sangre y el instrumental médico caído hasta encontrar un bisturí oxidado. La criatura, aquella masa de extremidades pálidas y articulaciones dislocadas, se arrastraba fuera de la oscuridad bajo la cama con una velocidad antinatural, como una araña hecha de carne humana derretida. «Lucas, no te muevas», rugió Elías. De un tajo violento, cortó la correa de cuero que ataba la muñeca derecha del niño. Luego la izquierda. La criatura siseó, un sonido que vibró en los dientes de Elías, y se abalanzó. Una mano fría y húmeda, con dedos que parecían gusanos largos, rozó el tobillo de Elías. En ese instante, el mundo físico desapareció. Elías ya no estaba en la enfermería. Estaba de vuelta en el asiento del conductor de su coche, boca abajo, con el olor a gasolina y caucho quemado llenándole la nariz. Podía escuchar los gritos de Tomás en el asiento trasero, pidiendo ayuda, pero Elías no podía moverse. Estaba atrapado. «¿Por qué no miraste el camino, Elías?», susurró la criatura, ahora con la voz de su hijo muerto, directamente en su oído. «¿Por qué bebiste esa noche?». «No», Elías gritó, rompiendo la alucinación con pura fuerza de voluntad. Pateó hacia atrás con todas sus fuerzas. Su bota impactó contra algo blando y gelatinoso que crujió asquerosamente. La criatura chilló y retrocedió hacia las sombras. Sor Elena aprovechó el momento. Agarró el cubo de agua sucia y lo arrojó no a la criatura, sino a las lámparas de gas de la pared, rompiendo el cristal. El líquido apestoso sofocó la poca luz que quedaba, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, salvo por la llama temblorosa del mechero de Elías que había caído al suelo. «Ahora», gritó la monja. «La luz las atrae, la oscuridad las confunde». Elías cargó a Lucas en sus brazos. El niño pesaba muy poco, como si estuviera hueco por dentro. Corrieron hacia la puerta trasera que Sor Elena había indicado. No daba a un pasillo, sino a una escalera de caracol estrecha y vertiginosa que descendía hacia las entrañas del acantilado. El aire aquí era más frío, con un olor salino mezclado con moho. Bajaron tropezando, con los lamentos de la criatura resonando arriba, cada vez más lejos, pero seguidos por el sonido de puertas abriéndose. Otras cosas se habían despertado. «¿A dónde vamos?», jadeó Elías, sintiendo que los brazos de Lucas se aferraban a su cuello con fuerza desesperada. «A la lavandería», susurró Sor Elena, guiándolos en la penumbra. «El ruido de las calderas tapa el sonido de nuestros corazones. Ellas cazan por el latido». Llegaron al final de la escalera y entraron en una vasta sala subterránea. Era un infierno industrial. Enormes calderas de hierro rugían y silbaban, escupiendo vapor. Había filas de sábanas blancas colgadas del techo como fantasmas ahorcados, moviéndose suavemente por las corrientes de aire. Elías depositó a Lucas sobre una mesa de trabajo. El niño temblaba violentamente. La venda sobre sus ojos estaba empapada en esa sustancia negra y corría por sus mejillas como lágrimas de alquitrán. «Está en shock», dijo Elías, revisando el pulso del niño. «Necesitamos agua limpia y luz para ver esas heridas». «No». Sor Elena le apartó la mano. «Si le quita la venda, él lo verá. La tinta es protección. Es sagrada. Proviene de los calamares del abismo, bendecida por la Madre Bernarda». Elías miró a la monja como si estuviera loca. «¿Protección? Esa cosa le está quemando la piel. La ceguera es el único escudo contra la verdad de este lugar. Señor Vance», dijo Elena, su voz quebrándose. «Usted vio a la penitencia arriba. Esa cosa solía ser Sor Inés». Ella miró en los espejos.
Vio sus pecados reflejados y la consumieron. Se convirtió en lo que más odiaba. Elías se pasó la mano por el pelo, tratando de procesar la locura. ¿Me estás diciendo que los monstruos aquí son las monjas? Algunos, dijo Helena, mirando nerviosamente hacia las sombras entre las sábanas colgadas. Otros son cosas peores. Cosas que suben del mar cuando la marea está alta. Por eso vendamos a los niños. Para que no vean, para que no se transformen. Lucas gimió en la mesa. Tengo sed, huele a sal. Elías buscó en sus bolsillos y sacó su petaca. Estaba casi vacía, pero tenía un poco de agua que llevaba para emergencias o para diluir el whisky. Se la acercó a los labios del niño. Bebe despacio, campeón. Mientras Lucas bebía, Elías notó algo en el brazo de Sor Helena. La manga de su hábito se había subido durante la huida. En su antebrazo, tallado en la carne con cicatrices queloides, había un símbolo, un ojo tachado con una X. Y debajo, una fecha, 1998. Eres muy joven para tener esas cicatrices de 98, dijo Elías, frunciendo el ceño. Helena se bajó la manga rápidamente, su rostro palideciendo aún más. El tiempo no funciona igual aquí, señor Vance. Un día de penitencia puede durar un año. De repente, el rugido de las calderas cambió de tono. El silbido de vapor se detuvo. Un silencio pesado cayó sobre la lavandería. Entre las filas de sábanas colgadas, al otro lado de la sala, una sombra se movió. No era la criatura de arriba. Era una figura humana, alta y ancha, con un delantal de carnicero. Arrastraba algo pesado por el suelo. Escrape, escrape. Es el hermano Tomás, susurró Helena, aterrorizada. El custodio. Él se encarga de los residuos. ¿Qué residuos? Preguntó Elías, aunque temía la respuesta. Los niños que no sobreviven a la purificación. El custodio se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia donde estaban ellos escondidos. Llevaba una máscara de soldador oxidada, pero Elías juraría que podía sentir la mirada detrás de metal. El custodio levantó su mano libre. Sostenía un gancho de carne. Elías miró alrededor. Solo había dos salidas visibles. Una puerta de metal pesada detrás de las calderas, probablemente cerrada, o un conducto de ventilación en la pared lo suficientemente grande para que cupieran, pero oscuro y estrecho. Lucas comenzó a llorar en silencio, la tinta negra manchando la mesa. «Viene por mí», sollozó el niño. «Fui malo. Miré un poquito por debajo de la venda». El sonido del gancho de carne arrastrándose por el cemento se acercaba. «Escrape, escrape». Era un ritmo lento, casi burlón, como el segundero de un reloj que cuenta el tiempo restante de vida. «Al conducto», susurró Elías, señalando la rejilla oxidada cerca del suelo. Ahora, Sor Helena no dudó. Con una fuerza sorprendente para su complexión delgada, arrancó la rejilla de sus bisagras corroídas. El hueco oscuro exhaló un aliento de aire viciado, polvo de décadas y algo que olía a ratas muertas. «Yo iré primero», dijo la monja, deslizándose en la oscuridad como una anguila. «Pásame al niño». Elías levantó a Lucas. El chico estaba rígido, catatónico por el miedo. «Vas a tener que ser valiente, Lucas. Vas a jugar a los exploradores. ¿De acuerdo? Solo sigue la voz de la hermana». Empujó a Lucas dentro del túnel estrecho y luego se metió él mismo, arrastrando sus piernas justo cuando la puerta de la lavandería se abría de golpe. Elías se congeló. A través de las ranuras de la rejilla que había vuelto a colocar torpemente, vio al custodio entrar en la sala. El hermano Tomás era inmenso, una montaña de músculo y grasa cubierta por ese delantal manchado de sangre vieja y nueva. Se detuvo en el centro de la habitación, olfateando el aire como un sabueso. «Sé que estáis aquí». La voz de custodio sonó metálica y distorsionada bajo la máscara de soldador. «Huelo el miedo. Huelo el pecado de la deserción». El gigante levantó el gancho y golpeó una de las calderas. El gong reverberó tan fuerte que Elías sintió vibrar sus propios dientes. Lucas soltó un gemido ahogado en el conducto, unos metros más adelante. El custodio giró la cabeza hacia la pared donde estaba la ventilación. «Muévanse», siseó Elías, empujando los pies de Lucas. Comenzaron a arrastrarse frenéticamente. El conducto era una pesadilla para cualquier claustrofóbico. El metal estaba frío y húmedo, y tornillos oxidados sobresalían como pequeñas dagas que rasgaban la ropa y la piel de Elías. La oscuridad era absoluta. «Me duele»,
Me queman los ojos, lloraba Lucas en voz baja. No te toques la venda, advirtió Sor Elena desde la vanguardia, su voz resonando extrañamente en el túnel metálico. Si te la quitas aquí, en las venas del edificio, te convertirás en parte de la pared. Elías reptaba, luchando contra el pánico. Elena, jadeó, esa fecha en tu brazo. 1998. ¿Qué significa? Pareces tener 20 años. Estamos en 2024. Eso es imposible. Hubo un silencio tenso, solo roto por el sonido de sus cuerpos arrastrándose. El orfanato no sigue sus reglas. Señor Vance, respondió ella finalmente. Aquí, el tiempo se para con dolor. Yo llegué aquí en el 98. Tenía 12 años. Cometí un error, un pecado de vanidad. La madre Bernarda me ofreció una opción: envejecer y morir, o servir y permanecer. ¿Servir a quién? A la casa, a la que nos alimenta, a la que exige ojos para ver. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del metal. ¿Estaba atrapado con un fantasma o con una mujer que había hecho un pacto faústico? De repente, el conducto se inclinó bruscamente hacia abajo. «¡Cuidado!», gritó Elena. Era demasiado tarde. Lucas resbaló, arrastrando a Elena con él. Elías intentó frenar clavando sus botas en las paredes del conducto, pero el metal era resbaladizo por el moho. Cayó tras ellos, deslizándose por un tobogán oscuro y vertiginoso durante lo que parecieron segundos eternos. El viaje terminó abruptamente. Elías salió disparado del conducto y aterrizó sobre algo suave y polvoriento. Tosió, agitando la mano para disipar la nube de polvo. Se incorporó y encendió su mechero una vez más. La llama reveló que no habían caído en el sótano, ni fuera del edificio. Estaban en una sala circular, con el techo abovedado. Parecía una antigua cisterna o un depósito de agua reconvertido. Pero lo que cubría las paredes de piso a techo hizo que Elías casi dejara caer el encendedor. Frascos, miles de frascos de vidrio, estaban alineados en estanterías de madera podrida que rodeaban la sala como un anfiteatro macabro. Dentro de cada frasco, flotando en un líquido amarillento y turbio, había ojos. Ojos azules, verdes, marrones. Ojos de adultos, nublados por cataratas. Y ojos pequeños, ojos de niños. «Dios mío», susurró Elías, acercándose a un estante. Cada frasco tenía una etiqueta de papel amarillento atada al cuello con un hilo de cáñamo. Leyó la más cercana. Sor Inés, pecado de lujuria, 1954. Leyó otra. Huésped desconocido, pecado de avaricia, 1972. Y luego, una que le heló la sangre en las venas. Era un frasco reciente, el líquido aún claro. La etiqueta decía: Tomás Vance, pecado de inocencia, 2021. El mundo de Elías se detuvo. Tomás, su hijo, 2021, el año del accidente. Pero Tomás había muerto en el coche. Su cuerpo había sido incinerado. Elías tenía las cenizas en una urna en su apartamento en Madrid. No, esto es un truco. Elías agarró el frasco, sus manos temblando violentamente. Esto es mentira. Aquí nada es mentira. Señor Vance, dijo Sor Elena, poniéndose de pie y sacudiéndose el hábito. Su voz había cambiado. Ya no sonaba asustada. Sonaba resignada. La casa recolecta lo que se le debe. Su hijo murió, sí, pero sus ojos, la última cosa que vieron fue el terror de su padre fallándole. Esa energía no desaparece. La casa la reclamó. Lucas, que estaba acurrucado en el suelo, comenzó a gritar. «Me los quieren quitar. Siento que me miran. Todos esos ojos me están mirando». Elías se giró hacia Elena, con el frasco de los supuestos ojos de su hijo apretado contra su pecho. La rabia reemplazó al miedo. «¿Tú sabías esto? ¿Tú sabías que mi hijo estaba aquí? Yo lo sé todo sobre los que entran. Elías», dijo ella. Y por primera vez, Elías notó que la sombra de Sor Elena en la pared no coincidía con su postura. La sombra tenía cuernos, o tal vez una corona de espinas. Por eso le dije que se fuera. Porque una vez que encuentras tu pieza en la colección, ya no puedes salir. Ahora eres parte del inventario. Un ruido mecánico resonó en la sala. Una sección de la estantería comenzó a girar, revelando una puerta oculta. En el umbral estaba la madre Bernarda. A su lado, dos figuras enormes, similares al custodio, esperaban en silencio. Pero lo peor no eran los guardias.
Lo peor era que Bernarda sostenía un frasco vacío en sus manos. Tenía una etiqueta nueva, recién escrita con tinta fresca. Elías aguzó la vista a la luz de mechero. La etiqueta decía, Elías Vance, pecado de soberbia. Le dije que no entrara al ala oeste. Señor Vance, dijo la madre Bernarda, su voz suave resonando en la acústica perfecta de la sala de los ojos. La desobediencia tiene un precio. Pero Dios es misericordioso, y nosotras también. Le ofrecemos un trato. Bernarda dio un paso adelante, extendiendo el frasco vacío hacia él. Entrégueme al niño, Lucas. Él es un recipiente impuro, marcado para la purificación final. Si me lo entrega, le devolveré los ojos de su hijo Tomás. Podrá llevarse el frasco. Podrá enterrarlo de verdad. Y le dejaremos salir de aquí con vida. Elías miró a Lucas, que temblaba en el suelo, ciego y aterrorizado, aferrándose a la pierna de Elías como si fuera su salvavidas. Luego miró el frasco en su mano, los ojos de Tomás, esos ojos que tanto había amado. Si los recuperaba, tal vez podría encontrar paz. Tal vez las pesadillas cesarían. Pero si se niega, continuó Bernarda, sus ojos llenarán este frasco vacío, y Lucas sufrirá un destino que hará que la muerte parezca un regalo. Sor Elena se mantuvo al margen, observando con una expresión indescifrable. El silencio en la sala de las miradas perdidas era tan denso que Elías podía escuchar el latido frenético de su propio corazón retumbando en sus oídos. Miró el frasco que sostenía. Dentro, los ojos que flotaban parecían mirarlo con una acusación infinita, pero también con una tristeza insondable. Eran los ojos de Tomás. O al menos, eso es lo que el orfanato quería que creyera. El tiempo corre, señor Vance, susurró la madre Bernarda, su voz deslizándose como una serpiente sobre seda. Un hijo por un hijo. Es un intercambio justo. Lucas no tiene a nadie. Usted tiene la oportunidad de recuperar lo que perdió. Lucas sollozó, apretando la pierna del pantalón de Elías. No dejes que me lleven. Por favor, prometiste. Elías miró a Bernarda, luego a los guardias inmensos, y finalmente a Sor Elena. La joven monja lo miraba con los ojos muy abiertos, conteniendo el aliento, esperando ver si la corrupción del lugar ya había ganado. Tienes razón, Bernarda, dijo Elías, su voz temblando, pero ganando fuerza con cada palabra. Cometí un pecado de soberbia. Creí que podía controlar todo. Creí que mi dolor era lo único que importaba. Levantó el frasco a la altura de sus ojos. Pero mi hijo está muerto. Y si algo de él queda en este mundo, Elías apretó la mandíbula. Él no querría que yo vendiera a un niño inocente para recuperar unos restos podridos. No, gritó Bernarda, perdiendo su compostura gélida por primera vez. Con un grito de furia y dolor, Elías estrelló el frasco contra el suelo de piedra. El sonido del vidrio rompiéndose fue ensordecedor, amplificado por la acústica de la sala circular. Pero lo que siguió fue peor. Al romperse, el líquido amarillento se hizo a tocar la piedra, liberando un vapor ácido y nauseabundo. Y los ojos no rodaron por el suelo. Se disolvieron instantáneamente en una nube de humo negro que tomó la forma vaga de un rostro gritando en silencio antes de desvanecerse. Era una ilusión, o una trampa espiritual. Nunca habían sido reales. Sacrilegio, aulló la madre Bernarda, su rostro contorsionándose en una máscara de ira inhumana. Bajo su hábito, algo se movió, algo grande y con demasiadas patas. Matadlos, arrancadles la piel. Los dos guardias se lanzaron hacia adelante. Elías, cegado por el humo y la adrenalina, agarró a Lucas y retrocedió, buscando desesperadamente un arma. No tenía nada más que el bisturí. De repente, Sor Elena se movió, no para atacar a Elías, sino para interceptar al primer guardia. La monja sacó un rosario de su cinturón. Pero no era un rosario normal. Las cuentas eran de plomo pesado y el crucifijo era una daga afilada. Con un movimiento fluido y letal, propio de alguien que ha luchado por su vida muchas veces, clavó el crucifijo en el hombro del gigante. El guardia rugió, girándose para golpear a Elena con el reverso de su mano, lanzándola contra las estanterías de frascos. Varios cayeron y se rompieron, llenando la sala de lamentos espectrales y humo acre. «¡Corra, idiota!», gritó Elena desde el suelo, escupiendo sangre. Por la puerta de servicio, detrás del altar de muestras, Elías vio una pequeña puerta de madera podrida detrás de una mesa llena de herramientas de disección. «Vamos, Lucas»,
Corrieron hacia la puerta mientras Bernarda comenzaba a recitar una oración en latín invertido, y las sombras de la sala cobraban vida, alargándose para agarrar sus tobillos. Elías pateó la puerta abierta y empujó a Lucas dentro. Se giró justo a tiempo para ver a Elena levantarse y correr hacia ellos, esquivando las garras del segundo guardia. La monja se lanzó a través del umbral y Elías cerró la puerta de un portazo, atrancándola con una barra de hierro oxidada que había en el suelo. Al otro lado, golpes brutales sacudieron la madera. ¡Bum! 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 Elías se dejó caer contra la pared, jadeando, con los pulmones ardiendo. Estaban en un pasillo estrecho, excavado directamente en la roca viva, goteando humedad. El aire era frío, sepulcral. «Lo hiciste», dijo Elena, mirándolo con una mezcla de incredulidad y respeto. Se limpió la sangre del labio. «Nadie rechaza el trato de la madre. Nadie». «Era una mentira», dijo Elías, abrazando a Lucas, quien temblaba violentamente. «Todo aquí es una mentira diseñada para romperte». «No todo», murmuró Elena, tocando su cicatriz. «El dolor es real». Caminaron por el túnel durante lo que parecieron horas. El sonido de los golpes quedó atrás, reemplazado por el goteo constante del agua y el sonido distante del mar chocando contra los cimientos del acantilado. Finalmente, el túnel se abrió a una caverna natural inmensa. Elías levantó su mechero, pero la luz era insuficiente. Sin embargo, no la necesitaban. La caverna estaba iluminada por una fosforescencia natural, hongos azules y verdes que crecían en las paredes y en el techo. Pero lo que había en el centro de la caverna hizo que Elías se detuviera en seco. Era una réplica exacta de la capilla del orfanato de arriba, pero construida con huesos. Fémures, cráneos, costillas, miles de huesos humanos entrelazados para formar arcos góticos y un altar macabro. Y arrodilladas frente al altar de huesos, había 5 figuras. 5 niños. Estaban de espaldas, vestidos con túnicas blancas. Parecían estar rezando. «Son ellos», susurró Lucas, soltándose de Elías. «Son mis amigos, los otros 5. «Espera, Lucas», advirtió Elías. Lucas corrió hacia ellos. «Mateo, Sofía, soy yo, Lucas». El niño llegó hasta la primera figura y le tocó el hombro. La figura se giró lentamente. No tenía rostro. ¿Dónde debería haber estado la cara? Había una superficie lisa de hueso pulido, sin ojos, sin nariz, sin boca. Solo una superficie blanca y brillante. Lucas gritó y retrocedió. Las otras 4 figuras se giraron al unísono. Todas tenían el mismo rostro de hueso. «Los sin rostro», dijo Elena con voz temblorosa. «Son los que olvidaron quiénes eran. Los que aceptaron la paz del olvido antes que el dolor de la vista. Ya no son niños, Elías. Son cáscaras». De repente, una voz resonó en la caverna, proveniente de todas partes y de ninguna. «El olvido es un regalo. La identidad es una carga. ¿Por qué luchas, Elías Vance? ¿No quieres descansar?» El suelo de la caverna comenzó a temblar. Las figuras de hueso se pusieron de pie y comenzaron a caminar hacia ellos, moviéndose con movimientos espasmódicos, como marionetas con hilos enredados. Elías buscó una salida. Al otro lado de la capilla de huesos, vio un ascensor de carga antiguo, de esos con rejas de tijera. Parecía subir hacia la superficie. «Elena, el ascensor», gritó Elías. «No funciona sin una ofrenda de sangre», dijo Elena rápidamente, mirando a las criaturas que se acercaban. «El mecanismo es antiguo. Necesita vitalidad para arrancar». Elías miró su bisturí. Luego miró a Elena. Luego a su propio brazo. Las criaturas estaban a 5 metros. Eran lentas, pero implacables. Si los tocaban, Elías sentía que él también perdería su rostro, su identidad, su ser. «Tenemos que subir», dijo Elías. «Si ese ascensor lleva a la superficie, podríamos salir al jardín o al faro». Elena agarró el brazo de Elías. «Hay otra opción. Debajo del altar de huesos hay una entrada a las catacumbas profundas. Ahí es donde ella guarda su corazón. La fuente de poder de Bernarda. Si lo destruimos, todo esto cae. Pero si bajamos, puede que nunca volvamos a ver la luz del sol». Las criaturas estaban a 2 metros. Lucas estaba paralizado entre ellas. «Al ascensor», rugió Elías. Sin pensarlo 2 veces, deslizó el filo del bisturí por la palma de su mano izquierda. Un corte profundo, diagonal. La sangre brotó caliente y oscura, goteando sobre el mecanismo oxidado de la palanca de control.
El metal bebió la sangre. Hubo un gemido gutural, como si la maquinaria misma estuviera despertando de un sueño doloroso. Los engranajes crujieron y la reja de tijeras se cerró de golpe justo cuando los dedos de hueso pulido de uno de los sin rostro rozaban el dobladillo del hábito de Sor Elena. «Quedaos», susurró el viento de la caverna, una voz colectiva de los niños perdidos. El olvido es dulce. El ascensor dio una sacudida violenta y comenzó a subir. El estómago de Elías se revolvió por la inercia. Vio cómo las figuras blancas se hacían más pequeñas, sus rostros lisos levantados hacia ellos como lunas vacías en la oscuridad, hasta que la negrura del pozo los tragó. Subieron durante minutos interminables. El único sonido era el chirrido de las cadenas y la respiración entrecortada de Lucas. «¿Tu mano?», murmuró el niño, tanteando en el aire. «Estoy bien», mintió Elías, apretando el puño para contener la hemorragia. Miró a Elena. «¿A dónde nos lleva esto?». «Dijiste a la superficie». Elena estaba pálida, sus ojos fijos en los números de latón que marcaban los pisos y que ya no existían. «No lo sé con seguridad. Este elevador de servicio conecta las catacumbas con los suministros. Podría ser la cocina». «Oh». El ascensor se detuvo con un golpe seco. La reja se abrió automáticamente. El aire que entró no olía a comida. Olía a tierra húmeda, ozono y perfume empalagoso. Salieron con cautela. No estaban en una cocina. Estaban dentro de una inmensa cúpula de cristal y hierro forjado, el invernadero. Afuera, la tormenta estaba en su apogeo. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, revelando la furia del mar y la lluvia que azotaba los cristales como miles de dedos impacientes queriendo entrar. Pero dentro, el ambiente era tropical, sofocante y silencioso. El lugar estaba repleto de plantas exóticas y grotescas. Enredaderas con espinas negras del tamaño de dedos humanos trepaban por las columnas. Flores carnosas de colores violetas y rojos pulsaban suavemente, como si respiraran. «El jardín de la belladona», susurró Sor Elena, santiguándose. «Aquí es donde cultivan la medicina. Los sedantes para los niños. El incienso para las misas. Tenemos que buscar una salida al exterior», dijo Elías, avanzando por un sendero de baldosas rotas. La vegetación era tan densa que apenas podía ver 2 metros por delante. «Elías», Lucas tiró de su manga. El niño estaba sudando, su piel ardía. «Escucho voces. Están en las plantas». Elías se detuvo cerca de un lecho de flores blancas, hermosas pero inquietantes. A mirar más de cerca, vio que la tierra no era normal. Era oscura, grasienta, y sobresaliendo de la tierra, entre las raíces, había objetos. Un zapato de niño, una muñeca de trapo, unas gafas rotas. «Es fertilizante», dijo Elena, su voz llena de asco. «Usan las pertenencias, y lo que queda de los cuerpos que el mar devuelve, para alimentar el jardín. Es un ciclo cerrado, Elías. Nada sale de Santa Lucía. Todo se recicla». De repente, un sonido metálico cortó el aire. «Snip, snip». Era el sonido de unas tijeras de podar gigantes. Una figura emergió de entre los helechos gigantes, bloqueando el camino. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Llevaba un traje de apicultor antiguo, con una malla que cubría su rostro por completo. Pero la malla estaba sucia, llena de hongos que crecían sobre la tela. En sus manos enguantadas sostenía unas tijeras de podar oxidadas de casi 1 metro de largo. «Hermano Silas», dijo Elena, retrocediendo y poniendo a Lucas detrás de ella. «El jardinero es mudo y sordo. Solo responde a las vibraciones del suelo». Silas ladeó la cabeza. No podía oírlos, pero podía sentir sus pasos. Levantó las tijeras y las abrió con un chirrido amenazante. «No podemos pelear con él», susurró Elías. «Estoy herido y solo tengo un bisturí. Él tiene un arma de alcance». «Las plantas», dijo Lucas de repente, su voz extrañamente clara. «Las plantas tienen hambre. Puedo sentirlas. Quieren probar sangre fresca». Elías miró a su alrededor. Estaban en un laberinto de cristal. A su derecha, una hilera de frascos con líquidos de colores, fertilizantes, venenos. A su izquierda, una pared de enredaderas espinosas que parecían moverse solas. Detrás de Silas, una puerta de cristal que daba al acantilado y a la libertad. El jardinero dio un paso pesado hacia adelante. Snip cortó la cabeza de una flor gigante sin mirar. «Snip, si no nos movemos ya, nos va a podar como los arbustos», dijo Elías. Entonces, vio algo.
Sobre una mesa de trabajo cerca de Silas, había un viejo sistema de riego por aspersión, conectado a un tanque grande con una etiqueta de calavera, probablemente un herbicida industrial o ácido concentrado. Pero también notó que las raíces de las plantas cerca de sus pies reaccionaban a su sangre. Las gotas que caían de su mano cortada hacían que las pequeñas raíces se estiraran hacia él, vibrando. Lucas, dijo Elías en voz baja, dijiste que las plantas tienen hambre. ¿Puedes hablar con ellas? ¿O solo escucharlas? No lo sé, gimió el niño. Me duele la cabeza. La venda me aprieta. Elena, Elías se giró hacia la monja. Tienes que hacer ruido. Mucho ruido. Golpea el suelo. Confunde sus sentidos. Silas seguía por la vibración. ¿Y tú qué harás? Voy a darle a este jardín lo que quiere. El hermano Silas se preparó para cargar. Era lento, pero ocupaba todo el pasillo. Elena, ahora, gritó Elías. Sor Elena comenzó a golpear el suelo con el tacón de sus botas, creando un ritmo frenético y desordenado. Tueme. El hermano Silas se detuvo en seco. Su cabeza enmascarada giró bruscamente hacia la monja, confundido por las vibraciones que resonaban a través de las baldosas. Levantó las tijeras gigantes, preparándose para cargar en esa dirección. Las raíces tienen sed, murmuró Lucas, con la cabeza inclinada hacia el suelo, como si escuchara una canción que nadie más podía oír. Elías apretó su puño izquierdo hasta que el dolor le hizo ver puntos blancos. La sangre manó con fuerza, caliente y espesa. Corrió hacia el tanque de fertilizante, no para abrirlo, sino para impulsarse. Saltó sobre una mesa de trabajo y, con un movimiento desesperado, sacudió su mano herida hacia el jardinero. Una lluvia de gotas carmesí voló por el aire y salpicó el traje de apicultor sucio de Silas. Manchas rojas florecieron sobre la tela mohosa del pecho y la espalda del gigante. El efecto fue instantáneo y aterrador. El invernadero cobró vida. Las enredaderas espinosas que cubrían las columnas se desenroscaron con un sonido húmedo, como serpientes despertando. Las flores carnosas giraron sus cabezas hacia el olor a hierro y vida. Silas, sintiendo algo extraño, se llevó una mano enguantada al pecho. Pero antes de que pudiera entender qué pasaba, un zarcillo grueso, cubierto de espinas negras, salió disparado desde una maceta cercana y se enroscó alrededor de su tobillo. El jardinero intentó cortar la planta con sus tijeras, pero otro zarcillo le atrapó la muñeca, y otro el cuello, y otro la cintura. «¡Vámonos!», gritó Elías, saltando de la mesa y agarrando a Lucas con su brazo sano. Detrás de ellos, el horror se desató. Las plantas no solo atrapaban a Silas, lo estaban comiendo. Las espinas perforaban el traje protector, buscando la carne debajo. Silas, mudo, no podía gritar, pero el sonido de sus huesos crujiendo bajo la presión de las raíces y el gorboteo ahogado que salía de su garganta eran suficientes para helar la sangre. Las tijeras cayeron al suelo con un estruendo metálico inútil. Elías, Elena y Lucas corrieron hacia la puerta de cristal del fondo. Elías agarró una pala oxidada que había apoyada en la pared y golpeó el vidrio con toda su furia. ¡Cras! El cristal estalló y el viento del exterior los golpeó como un martillo físico. La tormenta rugía con una violencia apocalíptica. La lluvia era tan densa que dolía al impactar contra la piel. Salieron tropezando al barro, dejando atrás el invernadero, que ahora parecía una pecera iluminada por relámpagos donde una masa verde pulsante terminaba de digerir a su cuidador. Estaban en el borde del acantilado. El mar negro rugía a cientos de metros más abajo, chocando contra las rocas. «¡Hacia el faro!», gritó Elena para hacerse oír sobre el vendaval, señalando una estructura alta y oscura a unos 500 metros de distancia. Pero el camino hacia el faro no estaba despejado. Entre el invernadero y la torre de luz se extendía un campo vasto y sombrío, lleno de formas irregulares de piedra. El cementerio de las hermanas. No era un cementerio ordenado. Las lápidas estaban torcidas, hundidas en el lodo, muchas de ellas erosionadas hasta ser irreconocibles. Estatuas de ángeles decapitados y gárgolas rotas vigilaban los senderos anegados. «Tenemos que cruzar», dijo Elías, limpiándose el agua y el sudor de los ojos. «Es el único camino». Entraron en el camposanto. El barro les llegaba a los tobillos, succionando sus botas con cada paso, como si la tierra misma intentara arrastrarlos hacia abajo. «No me gusta este lugar», gimió Lucas. Su venda estaba empapada y sucia. «Hay demasiada gente aquí, y no están dormidos». Elías miró a su alrededor, nervioso. «Están muertos, Lucas».
Los muertos no hacen nada. En Santa Lucía, la muerte es solo un cambio de administración, dijo Elena sombríamente. Se detuvo frente a una cripta familiar con la puerta de hierro entreabierta. Elías, espera. ¿Qué pasa? Mira el faro. Elías levantó la vista hacia la torre. Hasta ahora, había estado oscura. Pero en ese momento, la luz se encendió. No era una de luz blanca giratoria para guiar barcos. Era una luz roja, fija y pulsante. Un ojo carmesí que miraba directamente hacia el cementerio. Cuando la luz roja bañó las lápidas, la tierra comenzó a moverse. No al estilo de una película de zombies, con manos saliendo de la tierra. Fue algo más sutil y siniestro. La niebla que se levantaba del suelo comenzó a solidificarse. Sombras grises se separaron de las lápidas y comenzaron a tomar forma humana. Eran las siluetas de monjas, docenas de ellas, fantasmas translúcidos, hechos de bruma y lluvia, con las cuencas de los ojos vacías y negras. Las penitentes, susurró Elena, retrocediendo. Son las almas de las hermanas que fallaron en proteger el secreto. Son las guardianas del perímetro. Si nos tocan, congelarán nuestra sangre. Las figuras espectrales comenzaron a flotar hacia ellos, cerrando el círculo. No corrían, pero se deslizaban más rápido de lo que ellos podían moverse en el barro. Estamos rodeados, dijo Elías, girando en círculo, buscando una brecha. No había ninguna. Lucas se soltó de la mano de Elías y dio un paso adelante, hacia los fantasmas. Ellas están tristes. Están buscando algo. Lucas, no. Elías intentó agarrarlo, pero Elena lo detuvo. Espera, dijo la monja, observando. Ellas no atacan a los niños. Atacan a los intrusos. Lucas es su protegido, en cierto modo. El fantasma más cercano, una figura alta con un hábito desgarrado, se detuvo frente a Lucas. Extendió una mano brumosa hacia la cara del niño. «¿Mamá?», preguntó Lucas a la nada. La figura retrocedió, como si la palabra la hubiera quemado. Luego, señaló hacia una cripta grande en el centro del cementerio. Un mausoleo con el nombre Familia Blackwood grabado en la piedra. ¿Nos están guiando?, preguntó Elías, incrédulo. «¿O nos están llevando una trampa?», respondió Elena. «Pero si nos quedamos aquí al descubierto bajo esa luz roja, moriremos de hipotermia o de miedo antes de llegar al faro». La luz roja del faro aumentó su intensidad, y los fantasmas comenzaron a chillar, un sonido agudo como el viento a través de grietas estrechas. Las figuras se volvieron más agresivas, cerrando el cerco alrededor de Elías y Elena, ignorando a Lucas. «Tienen que elegir», gritó Lucas. «Dicen que la luz roja quema. Tenemos que escondernos. Tienen dos opciones inmediatas para sobrevivir al asedio espectral y la tormenta. Correr hacia el mausoleo Blackwood. Es hacia donde señaló el espíritu. Podría ser un refugio subterráneo que conecta con el faro, o podría ser una tumba sin salida llena de horrores antiguos. Intentar llegar a la casa del enterrador, una pequeña cabaña de piedra en el borde del cementerio, cerca del acantilado. Parece sólida y defendible, pero está lejos y tendrían que atravesar la línea de fantasmas por la fuerza. «Al mausoleo», gritó Elías, agarrando a Lucas con un brazo y tirando de Elena con el otro. «Vamos». Se lanzaron a través del barro, una carrera agónica bajo la lluvia torrencial. La luz roja del faro barría el cementerio como el ojo de un cíclope furioso. Cada vez que el haz de luz los tocaba, la piel de Elías ardía como si le hubieran derramado ácido hirviendo, y los espectros de las monjas chillaban, volviéndose sólidos, garras de hielo buscando carne caliente. «No miréis atrás», advirtió Elena, recitando una oración frenética mientras corría. Una de las sombras alcanzó a Elías, rasgando la parte posterior de su chaqueta. El frío fue instantáneo y paralizante, calándole hasta el hueso. Sintió que sus piernas fallaban, que el deseo de tumbarse en el barro y dormir para siempre se volvía abrumador. «Descansa, Elías. Únete a nosotros». «No», Lucas gritó, y por un segundo, el niño pareció brillar con una luz tenue y pálida. El fantasma retrocedió, siseando. Aprovechando la brecha, se lanzaron contra las puertas de bronce del mausoleo Blackwood. Estaban oxidadas, pero cedieron ante el peso combinado de los tres, abriéndose con un gemido metálico que resonó como un lamento. Cayeron al interior, sobre el suelo de mármol frío. Elías pateó las puertas para cerrarlas justo cuando una docena de manos espectrales intentaban entrar. ¡Clang! El silencio cayó sobre ellos de golpe.
El rugido de la tormenta y los chillidos de los fantasmas quedaron amortiguados, reducidos a un murmullo distante. Elías encendió su mechero. La llama tembló, revelando el interior de la cripta. No era solo una tumba, era un santuario. En el centro había 3 sarcófagos de obsidiana negra, tallados con figuras de ángeles llorando sangre, rubíes incrustados en la piedra. Los Blackwood, dijo Sor Elena, poniéndose de pie y sacudiéndose el barro. ¿Los fundadores? ¿Fundadores del orfanato? Preguntó Elías, examinando la herida helada en su espalda. La piel estaba negra, necrosada por el toque espectral. De todo, Elena señaló los relieves en las paredes. Eran industriales del siglo XIX. Hicieron una fortuna con el comercio marítimo, y con cosas peores. Perdieron a su hija menor en el mar. La leyenda dice que hicieron un pacto con algo que encontraron en las cuevas marinas para traerla de vuelta. Y fundaron las hermanas ciegas para pagar ese pacto, dedujo Elías. Exacto. La ceguera no es un castigo, Elías. Es un tributo. Ojos por vida. Lucas se había alejado de ellos y estaba parado frente a una estatua al fondo de la cripta, una mujer con velo sosteniendo una linterna de piedra. Aquí hay aire, dijo el niño. La linterna respira. Elías se acercó. Lucas tenía razón. Una corriente de aire fresco salía de la base de la estatua. Empujó la linterna de piedra. Con un sonido de molienda, la estatua giró, revelando una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. Pero esta vez, el aire que subía olía a sal y a electricidad estática. Debe conectar con el faro, dijo Elías. Es la única estructura cercana lo suficientemente profunda para tener estos cimientos. Si subimos al faro, podemos usar la radio de emergencia. Todos los faros tienen una. O encontraremos la fuente de la luz roja, dijo Elena con aprensión. Pero no tenemos opción. Comenzaron a descender. La escalera era estrecha, tallada en la roca viva. Mientras bajaban, Elías comenzó a sentirse mareado. La herida en su espalda pulsaba. Las sombras en las paredes parecían moverse, tomando formas familiares. Vio a su exesposa en una grieta de la roca, mirándolo con desprecio. Vio a su jefe, riéndose de su desgracia. Y luego vio a Tomás, su hijo, parado unos escalones más abajo, de espaldas. «¿Tomás?», susurró Elías. «No es él, Elías», dijo Elena, agarrándole del hombro. «Es el veneno del espectro. Está en tu sangre. Te está mostrando tus culpas para que te rindas». Pero parece tan real. Elías parpadeó y la visión se desvaneció. Llegaron al final de la escalera. Se encontraron frente a una puerta de acero macizo, similar a la escotilla de un submarino. Tenía una rueda de apertura y una inscripción grabada en el metal. «Veritas vos liberavit, seprimum vos destruet». La verdad os hará libres, pero primero os destruirá. Elías intentó girar la rueda. Estaba atascada. «No abre», gruñó, empujando con todo su peso. «Necesita una llave», dijo Lucas, pasando sus dedos por el metal. «No, no una llave. Una confesión». En el centro de la puerta había un pequeño tubo de voz, como un interfono antiguo de bronce, y debajo, 3 diales con letras. De repente, una voz crujió a través del tubo. No era la voz de Bernarda, ni de un monstruo. Era una voz mecánica, grabada hace mucho tiempo. Para ascender a la luz, uno debe despojarse de la sombra. Decime, peregrinos, ¿cuál es el pecado que os trajo a la orilla? Es un mecanismo de seguridad, dijo Elías. Una contraseña. No, corrigió Elena. Es un juicio. Los Blackwood creían que solo los puros de intención podían entrar al faro. Si mentimos, la puerta activará las defensas. Probablemente gas o fuego. Elías miró los diales. Podían formar una palabra de 5 letras. ¿Cuál es el pecado, Elías?, preguntó Elena. ¿Cuál es el pecado real? No el accidente, no el alcohol, lo que sentiste después. Elías cerró los ojos. Recordó el funeral de Tomás. Recordó el dolor, sí, pero también recordó otra cosa. Un sentimiento oscuro y vergonzoso que nunca había admitido a nadie, ni siquiera a sí mismo en sus momentos más borrachos. Recordó el alivio de no tener que ser responsable, de no tener que fingir ser un buen padre, un buen esposo. El alivio de poder hundirse en su propia miseria, sin que nadie le exigiera nada. Egoísmo, susurró Elías. Pero la palabra no cabía. 5 letras.
Miró a Lucas. El niño esperaba. Miró a Elena. Ella sabía algo, pero no podía decirlo por él. La voz mecánica repitió: ¿Cuál es el pecado que os trajo a la orilla? Elías pensó en la palabra. ¿Miedo? No. ¿Culpa? 5 letras. ¿Ira? No. Pero entonces recordó lo que Elena le había dicho en la lavandería sobre su propio pecado de vanidad y lo que Bernarda le asignó a él: soberbia. Pero Bernarda mentía. El pecado que lo trajo aquí, a este trabajo, a este lugar alejado de Dios, fue la huida. ¿Huida? 5 letras. O tal vez era algo más visceral. Dolor. O quizás la respuesta no era sobre él, sino sobre la naturaleza humana. Elías, tenemos poco tiempo, dijo Elena. El aire en el túnel comenzaba a calentarse. Las paredes sudaban. Si no respondemos, nos quemaremos aquí. Elías miró los diales de bronce. Sus dedos, manchados de sangre seca y barro, temblaban sobre las letras. Culpa, susurró. No es el accidente. Es la culpa de seguir vivo cuando ellos no lo están. Giró los diales. Clic, clic, clic. C, U, L, P, A. Hubo un segundo de silencio agónico. Luego, un sonido profundo de engranajes moviéndose dentro de la pared de roca hizo vibrar el suelo. La escotilla de acero soltó un siseo de aire comprimido y giró lentamente hacia afuera. La verdad libera, murmuró Sor Elena, persignándose, pero primero destruye. Cruzaron el umbral. El interior del faro no se parecía a ningún faro que Elías hubiera visto. No había escaleras de caracol románticas ni paredes encaladas. El interior era una jaula de Faraday gigantesca. Paredes forradas de cobre, bobinas eléctricas zumbando con una energía estática que erizaba el vello de los brazos, y cables gruesos como pitones que subían hacia la cúspide. Y el sonido, un zumbido constante, grave, que resonaba en los dientes y en los huesos. HMMM. Subamos, dijo Elías, empujando a Lucas delante de él. La sala de la linterna debe estar arriba. Allí estará la radio. El ascenso fue brutal. Cientos de escalones de rejilla metálica, rodeados de maquinaria palpitante. A medida que subían, la luz roja que se filtraba desde arriba se volvía más intensa, bañándolo todo en un tono sangriento. A mitad de camino, Lucas se detuvo, agarrándose la cabeza. ¿Gritan? Gimió el niño. Aquí es donde más gritan. ¿Quiénes? ¿Lucas? Preguntó Elías, deteniéndose para recuperar el aliento. Los ojos. Todos los ojos que robaron. Están arriba. Los usan para amplificar. Llegaron a la última plataforma. Una puerta de cristal reforzado los separaba de la sala de la linterna. Elías la empujó. Lo que vieron les robó el aliento. La sala de la linterna era una cúpula de cristal de 360 grados, azotada por la tormenta exterior. Pero en el centro no había una bombilla halógena ni una lente de Fresnel. Había un tanque cilíndrico de cristal, de 3 metros de altura, lleno de un líquido viscoso y rojizo. Y flotando en ese líquido, suspendidos como estrellas en una galaxia de pesadilla, había miles de ojos humanos. Ojos de todos los colores, conectados entre sí por filamentos nerviosos que brillaban con electricidad propia. La luz roja no venía de una lámpara. Venía de los ojos. Pulsaban al unísono, emitiendo un haz de energía psíquica concentrada hacia el océano oscuro. Dios santo, Elías se tapó la boca, reprimiendo una arcada. Es una batería hecha de gente. No es una batería, dijo Sor Elena, caminando hacia el borde de la sala, hipnotizada. Es un transmisor. En una consola de control frente al tanque de ojos, había una radio de onda corta antigua. La luz roja de transmitiendo estaba encendida. Elías corrió hacia la radio. «Hola, Maidai, Maidai. ¿Hay alguien ahí? Soy Elías Vance. Estoy en el faro de Santa Lucía. Necesitamos evacuación inmediata. Tenemos heridos y...» El sonido de la estática cambió. Una voz surgió del altavoz. Pero no era la guardia costera. Era una voz borboteante, húmeda, inmensa. Ofrenda aceptada. La marea sube. El padre regresa a casa. Elías soltó el micrófono como si quemara. ¿Qué demonios fue eso? Has llamado, dijo una voz a sus espaldas. Elías se giró. La madre Bernarda estaba de pie junto a la escalera por la que acababan de subir, pero ya no parecía una monja anciana. Su hábito estaba desgarrado, revelando una piel grisácea cubierta de escamas finas, y su venda se la había quitado.
¿Dónde deberían estar sus ojos? Había dos agujeros negros que supuraban ese líquido de tinta, pero en el fondo de las cuencas algo se movía, algo vivo. Creíste que el faro era para advertir a los barcos, dijo Bernarda, caminando hacia ellos. Los ojos en el tanque pulsaron más rápido ante su presencia. ¡Qué ingenuidad! Este faro es un faro de llamada. Llevamos décadas recolectando la visión de los inocentes para crear un haz lo suficientemente puro que perfore el velo entre nuestro mundo y el abismo. ¿Qué estás llamando? Elías retrocedió, poniendo a Lucas detrás de la consola de radio. A nuestro Señor de las profundidades, a que limpiara este mundo de pecado y dolor. Y gracias a ti, Elías, la señal es perfecta. Tu dolor, tu culpa, al subir aquí, trajiste la frecuencia final que nos faltaba. Un temblor sacudió el faro, mucho más violento que el trueno. Afuera, en el Mar Negro, el agua comenzó a hervir. Una forma colosal, más grande que cualquier barco, comenzó a emerger de las olas, iluminada por el haz rojo del faro. Tentáculos de tamaño de rascacielos se alzaron hacia el cielo, bloqueando los relámpagos. «Está aquí», sonrió Bernarda, abriendo los brazos. «El rapto ha comenzado. Tenemos que apagar esa luz», gritó Elena. «Si cortamos el haz, la criatura perderá el rumbo». Elías miró el tanque de ojos. Era cristal reforzado. No se rompería con un simple golpe. Miró la consola. Había palancas de presión, válvulas de energía. Y miró a Bernarda, que bloqueaba la salida, irradiando un poder maligno. «Lucas», dijo Elías en voz baja. «¿Puedes hablar con ellos? ¿Con los ojos del tanque?» El niño asintió, llorando. «Están sufriendo. Quieren dormir. Diles que despierten. Diles que se enfaden». Elías agarró una llave inglesa pesada que había sobre la consola. Tenía una oportunidad. «Lucas, hazlo ahora», gritó Elías, poniéndose delante del niño y levantando la pesada llave inglesa con ambas manos. Bernarda soltó una carcajada que sonó como vidrio molido. «¿Crees que un niño roto puede controlar la voluntad de 1000 almas condenadas? Yo soy su pastora. Yo soy su voz». La criatura que había sido la Madre Superiora se lanzó hacia ellos. Se movía con una velocidad aterradora, sus extremidades alargadas y escamosas arañando el suelo de metal. Elías no retrocedió. No esta vez. Pensó en Tomás. Pensó en el momento en que cerró los ojos antes del choque. No volveré a cerrar los ojos. Cuando Bernarda estuvo al alcance, Elías descargó el golpe con toda la furia de un padre en duelo. ¡Crack! El metal impactó contra el hombro de la criatura. Hubo un sonido de hueso rompiéndose, pero Bernarda apenas se inmutó. Con un revés brutal de su garra, golpeó a Elías en el pecho, lanzándolo contra la consola de control. Las costillas de Elías crujieron, y el aire escapó de sus pulmones en un grito ahogado. «Patético», siseó Bernarda, cerniéndose sobre él. Abrió su mandíbula, revelando hileras de dientes de tiburón. «Tu culpa te hace débil, Elías». «No», gritó Sor Elena. La monja saltó sobre la espalda de la bestia, clavando su daga rosario en el cuello escamoso de Bernarda. La criatura huyó, girando violentamente para sacudirse a Elena de encima, lanzándola contra las paredes de cobre electrificado. Elena cayó al suelo, inmóvil, pero esa distracción fue suficiente. Detrás de la consola, Lucas había pegado ambas manos y su frente vendada contra el cristal frío del tanque. No estaba llorando. Estaba temblando, vibrando en la misma frecuencia que el zumbido de la máquina. «Escuchadme», susurró el niño. Su voz no sonó en el aire, sino dentro de la cabeza de Elías. Una proyección telepática cruda. «No sois baterías. No sois comida. Sois personas. Tenéis nombres». Dentro del tanque, el líquido rojizo comenzó a burbujear. La luz roja que emanaba hacia el mar parpadeó. Bernarda se detuvo, olvidando a Elías. Giró la cabeza hacia el tanque, sus cuencas vacías abriéndose con incredulidad. «¿Qué estás haciendo, mocoso?» «Detente», Lucas gritó, un sonido desgarrador que mezclaba dolor y furia. «Miradla, mirad a quién os hizo esto». Y entonces sucedió lo imposible. Los miles de ojos que flotaban en el tanque, que hasta ese momento miraban fijamente hacia el exterior, hacia el dios oscuro del mar, giraron, todos a la vez. Un movimiento sincronizado y repugnante. Miles de pupilas se centraron en un solo punto dentro de la habitación. La Madre Bernarda. El haz de luz roja que salía del faro se cortó abruptamente, sumiendo al océano en la oscuridad.
Pero dentro de la sala de la linterna, la luz se invirtió. El tanque estalló en un resplandor blanco, cegador, puro. No, aulló Bernarda, cubriéndose la cara con sus garras. El ataque no fue físico, fue una aniquilación psíquica. La agonía acumulada, el terror y la rabia de miles de víctimas se canalizaron en un solo rayo de juicio concentrado sobre su torturadora. La piel de Bernarda comenzó a humear. Las escamas se agrietaron y se volvieron negras, como papel quemándose. Yo os di un propósito, gritó ella, mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse. Yo os salvé del... El cristal del tanque no aguantó más la presión. ¡Boom! El cilindro explotó. Una ola de líquido viscoso, ojos y energía psíquica inundó la sala. La fuerza de la explosión reventó los ventanales del faro, dejando entrar la tormenta y el viento huracanado. Elías, cubierto de la sustancia gelatinosa, se arrastró hacia Lucas, protegiéndolo con su cuerpo de la lluvia de cristales. Donde había estado Bernarda, no quedaba nada. Solo una mancha de sombra quemada en el suelo de metal. Afuera, en la oscuridad del mar, el Señor de las profundidades rugió. Un sonido que hizo temblar los cimientos de la tierra. Sin el faro para guiarlo, y con el vínculo roto, la entidad no podía mantenerse en este plano. Los tentáculos colosales se desplomaron sobre el agua, levantando olas gigantescas, y la montaña de carne comenzó a hundirse de nuevo en el abismo, arrastrada por la marea. El faro gimió. Las vigas de acero se retorcieron. La explosión había dañado la estructura crítica. El suelo bajo los pies de Elías comenzó a inclinarse. —¿Se cae? —gritó Elías, levantando a Lucas. —Elena. Sor Elena se movió débilmente entre los escombros. Tenía un brazo roto y sangre en la cabeza, pero estaba viva. —El cable. Señaló hacia uno de los cables gruesos que se habían soltado y colgaban hacia el exterior, balanceándose en la tormenta. Hay que bajar por el exterior. Las escaleras están bloqueadas. Era una locura. Bajar deslizándose por un cable de acero bajo una tormenta, con un niño a cuestas, mientras el edificio se derrumbaba. Pero era la única opción. Sujétate fuerte, Lucas. No me sueltes pase lo que pase. Elías se quitó el cinturón y lo usó para atar a Lucas a su pecho. Corrió hacia el borde roto de la plataforma. El viento casi lo tira. Abajo, a 50 metros, se veían las rocas afiladas y el mar embravecido. Elena llegó a su lado. Tú primero, hermana, dijo Elías. Vayan ustedes, dijo Elena, mirando hacia atrás, hacia los miles de ojos que ahora yacían esparcidos por el suelo, apagándose lentamente. Alguien tiene que asegurarse de que no quede nada. No seas estúpida. Bernarda está muerta. Pero la casa no. Elena sonrió con tristeza, sacando su mechero. El aceite de los transformadores se está goteando. Una chispa y todo esto arderá hasta los cimientos. Es la única forma de purificar Santa Lucía de verdad. El suelo se inclinó otros 10 grados. Vete, Elías, gritó Elena, empujándolo hacia el cable. Salva al niño. Rompe el ciclo. Elías miró a la monja una última vez. Vio en sus ojos una paz que no había tenido antes. Gracias, susurró. Elías agarró el cable con su chaqueta para no quemarse las manos y saltó al vacío. La caída fue vertiginosa. El viento los golpeaba contra la estructura de piedra. Bajaban a toda velocidad, el cable deshilachándose. Arriba, en la sala de la linterna, hubo un destello naranja. Luego, una explosión de fuego. La torre del faro se convirtió en una antorcha gigante contra el cielo nocturno. Elías y Lucas aterrizaron violentamente sobre el techo de la cabaña del enterrador, rodando hasta caer en el barro blando del cementerio. Jadeando, dolorido, pero vivo, Elías se levantó y miró hacia arriba. El faro de las hermanas ciegas se derrumbaba, piedra sobre piedra, cayendo al mar en una avalancha de fuego y escombros. La luz roja se había extinguido para siempre. Elías abrazó a Lucas, hundiendo la cara en el hombro del niño. Estaban vivos, pero mientras miraba las llamas, Elías notó algo en su bolsillo. Algo pesado. Metió la mano. Era un frasco. Pequeño, intacto. Dentro, flotando en líquido claro, había 2 ojos azules. Los ojos de Tomás. No recordaba haberlo cogido. No recordaba haberlo salvado. Pero ahí estaba. Lucas levantó la cabeza. Su venda se había caído durante el descenso. Elías contuvo el aliento. Los ojos de Lucas no eran sus ojos. Eran completamente negros, como el espacio profundo.
Y en sus pupilas oscuras, Elías vio su propio reflejo, pero distorsionado. «Papá», dijo Lucas con una voz que no era la suya. «¿Ya podemos ir a casa?»